Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Brussels Legal Week, al segundo día. Gracias por subirse y por estar presentes. Hoy la charla es sobre temas regulatorios de criptoactivos y tenemos cuatro expositores. Va a estar con nosotros Claudio Golombek, director del Central, Matías Izaza, director de la Comisión Nacional de Valores, y dos socios del estudio, Daniela Rey, socia del equipo de impuestos del estudio, y Guillermo Jorge, socio del equipo de compliance del estudio. Antes de arrancar, simplemente recordarles que después de las exposiciones va a haber un espacio para preguntas, van a ver ahí un link de Q&A en la pantalla abajo y pueden dejar las preguntas ahí, se van a estar respondiendo al final. Para arrancar, voy presentando a Claudio Golombek, que como decía es actualmente director del Central, antes fue director del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, se desempeñó también como economista del BICE, fue investigador del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina, también estuvo en el Banco Santander Río y fue jefe de Research de Nación FJPs, es licenciado en Economía, graduado de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Capacitación en Economía de la DITELA. Claudio, bienvenido y gracias, te dejo el espacio. Buen día, ¿me escuchan bien? Fantástico, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a Edu Mallea y a Hugo Brusone por invitarme a exponer estas ideas como pequeña particularidad, además de ser director del Banco Central, soy superintendente, entonces los aspectos regulatorios específicos sobre la actividad bancaria me son un tema muy específico. Digamos, como tenemos actividades diferenciadas dentro de la actividad del directorio y en las funciones, la función de regulador me resulta específica. Entonces, dado esta condición, me remito a un hecho, no sé si hay muchos países o entidades donde se haya llegado a cursar alguna idea específica. Me remito a que hace un año, con algunas entidades y con la presencia de algún abogado del estudio, comenzamos una conversación a partir de si las entidades financieras podían tener como actividad la venta de criptoactivos. Criptomoneda es un concepto muy específico, también tratamos nosotros de evitarlo porque la criptomoneda implicaría meterse en cuestiones vinculadas a medios de pago, con lo cual nosotros descartamos tácitamente que sea un medio de pago como Banco Central. Digamos, no nos parece que sea. Entonces, hoy la discusión internacional está a nivel de un criptoactivo. Las entidades que vinieron nos comentaron cuál era su proceso jurídico administrativo para poder realizar esto, y la cuestión fundamental era que en las actividades permitidas a las entidades financieras y cambiarias había un gris sobre si este activo estaba específicamente regulado o no. Hicimos muchos intercambios, muchas presentaciones, y en esa discusión que aún estaba en elaboración, si recordarán, fue bastante público, una entidad muy importante que lo tenía en agenda, lanzó el producto el día lunes 2 de mayo de este año. Eso precipitó un poco todas las discusiones. Digamos, el directorio del jueves 5 de mayo se metió en el tema, dictaminó, cosa que, digamos, en un debate muy interesante, digamos, de que el Banco Central tenía atribuciones para regular específicamente sobre la cuestión de criptoactivos, y el Banco Central determinó que era una actividad no permitida. Las circunstancias del destino determinaron que el día 10 de mayo empezara un evento inesperado, imprevisible, si bien uno conoce la prociclicidad de los movimientos de los activos financieros, pero el 10 de mayo empezó una muy significativa baja en estos activos. Esto no quiere decir que nos haya dado la razón, pero
la volatilidad con la cual se desarrolló todo este proceso, que hasta hace una semana atrás había llegado a determinar casi una baja de entre 60 y 65% en las denominadas criptomonedas, nos pareció que había resultado una buena excusa y un buen evento para seguir debatiendo el tema, para, digamos, cuando uno es Banco Central y entiende que permite la actividad con un determinado producto, de alguna forma uno está diciendo que es apto para el retail, digamos, que la gente lo puede utilizar, y nos parece que todavía faltan discusiones significativas. Por ejemplo, una de las cosas que determinó la baja digamos, de los criptos es qué pasa, digamos, determinó temas de compliance. Por ejemplo, ¿qué pasa si una billetera quiebra? ¿De quién son los, las monedas que están en la billetera en ese momento? Como casi en cualquier proceso jurídico, esto no ocurrió casi, ¿no? En Estados Unidos dijeron, bueno, son de la quiebra. Digamos, lo que tenga la billetera es de la quiebra, entonces ahí, digamos, bueno, cuando uno escribe los compliance de realmente el riesgo que tiene un cliente cuando opera a través de una billetera en la cual un banco hace una asociación estratégica, digamos, me parece que de acá al futuro hay que escribir otras cosas. Nosotros una actividad análoga hicimos cuando con la masa de fondos administrada por los prestadores de servicios de pago, digamos, en un momento eso quedaba en las cuentas de los prestadores de servicios de pago. El Banco Central determinó que tenía que quedar en una cuenta separada, en un fideicomiso, en una entidad financiera. Con eso uno, bueno, reduce el riesgo al final del día de qué pasa si hay algún problema de orden jurídico. Me parece que a veces, aunque sean eventos poco probables, son eventos que pueden ocurrir, y me parece que todo lo que uno escribe jurídicamente o sobre lo que es responsable debe estar incluido. También, de alguna forma, a futuro, digamos, el Banco Central entendía que para ofrecer desde una entidad bancaria regulada un producto que no tenga ningún tipo de link o condición crediticia, es apenas un sistema de inversión, con lo cual hay que ver si uno entiende que los bancos deberían ser los que presten ese tipo de servicios. Acá, obviamente, la complejidad del asunto, que aún no está específicamente regulado en ningún lugar del mundo. Hay países que están avanzando en regulación de fintech, que lo toca implícitamente el tema. Nosotros creemos que localmente a la CNB le corresponde un papel muy importante en determinar su rango de inversión, su condición de activo difundido. Hoy en el mundo la discusión a nivel de entidades regulatorias está en, bueno, estudiar bien si las stablecoins son realmente stablecoins, si los criptoactivos tienen buenos backs, digamos, de supervivencia, si hubiera algún tipo de problemas, hasta dónde han crecido. Aporto una visión también que surgió muchas veces, especialmente en la fase de pandemia, donde el sistema financiero internacional resultó un esquema altamente colaborativo. Se le dio mucha importancia a la colaboración entre supervisión, bancos centrales, políticas generales. Entonces, hacia futuro, si estos tipos de actividad crece, a la supervisión financiera internacional no le queda muy claro si la actividad cripto va a ser en el futuro una actividad tan colaborativa con
situaciones puntuales, con crisis financiera. La crisis de la pandemia estaba absolutamente afuera de todos los manuales, generó un tipo de respuesta muy organizada y muy coordinada. Entonces, en el futuro, permitir el crecimiento de un tipo de actividad que podría, en situaciones complejas, no ser colaborativo. Yo abro un poco la agenda de temas, de ideas, de cosas que pueden estar interesantes, que tienen aspectos jurídicos, políticos, regulatorios. Eh, También acá, bueno, entendemos que desde puntos de vista fiscales, el tema de lo que opine la FIP también es un tema importante. Y me parece que es un tema el cual todavía tiene una cantidad de aristas de política económica, monetaria, tributaria y jurídica en desarrollo. No puedo ser, digamos, mucho más específico sobre estas cuestiones. Entiendo que la responsabilidad de un organismo regulatorio ante la duda de el funcionamiento y la difusión de estas cosas tiene que ser absolutamente prudencial. A veces parece un poco eh, antiguo el criterio, quizás pueda parecer que la cuestión que uno está en contra, me parece que uno entiende que los procesos criptos tienen novedades tecnológicas muy importantes, como el sistema de blockchain, los contratos inteligentes. Hay un montón de cosas que van a quedar en las nuevas estructuras financieras, pero cuando uno remite a la posibilidad de que un cliente minorista tenga acceso a un producto que tiene un riesgo mayor que el que mucha gente entiende, digamos, no es lo mismo vender un activo cuando forma parte de un ciclo económico próspero, creciente y que manifiesta donde se ven claramente los rendimientos, que cuando uno mira el mediano o el largo plazo, en ese caso somos absolutamente conservadores, cuidadosos y criteriosos, porque finalmente entendemos que están en juego aspectos de la solvencia de las personas, no del sistema financiero, porque consideramos que esto no es relevante. El mundo también entiende que el mundo cripto hoy apenas mide lo que midieron las subprimes en su momento, pero como todo el mundo dice, las subprimes estaban adentro de las entidades financieras y esto está fuera, con lo cual me parece que todavía corresponde ser muy prudente o muy criterioso en hasta dónde se van habilitando procedimientos específicos que permitan a un cliente de retail tener acceso vía una entidad bancaria regulada a estos tipos de productos. Más o menos di estas ideas, quedo abierto a preguntas y agradezco la invitación nuevamente. Mil gracias, Claudio. Súper, súper claro, súper útil. ¿Me Eh, silencio o dejo abierto por si hay preguntas? ¿Cómo, No, no, cómo te eso. llamas? Vamos a acumular un poco las preguntas al final. Sabemos que, y te agradecemos, sabemos que te vas de viaje por trabajo, No, no, pero así que hasta 10:30, tranquilo, estamos con. No hay problema. perfecto. Así que las acomodamos al final. Dale. Le damos lugar entonces a Matías. Como decíamos, Matías Izaza es director de la Comisión Nacional de Valores, es abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Antes tuvo roles importantes, fue subsecretario legal del Ministerio de Economía, director de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, asesor y coordinador de la Secretaría de Finanzas y director de Financiamiento Externo en la Oficina de Crédito Público. Matías, mil gracias por subirte. Te damos el lugar. Bueno, Alejandro, buenos días para todos. Muchas gracias a vos, Alejandro, y al estudio por la invitación y la posibilidad de contarles qué estamos haciendo en CNB respecto al tema criptoactivos e innovación en general. Yo voy a compartir sí, una presentación muy breve para ordenar un poco justamente mi exposición. No sé si ahí se ve correctamente.
Se ve perfecto. Bueno, a ver, nosotros a partir de abril de este año lanzamos lo que llamamos la Agenda de Innovación, que un poco es el ámbito en el cual estamos discutiendo justamente cómo, como reguladores del mercado de capitales, encarar, digamos, cómo involucrarnos con el mundo cripto en particular, pero en general con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocios financieros innovadores, ¿no? Esta agenda básicamente tiene estos elementos que la componen. En primer lugar, el armado de una mesa fintech. Si bien CNB había tenido en la gestión anterior mesas de diálogo con los diferentes sectores de la innovación financiera, ahora armamos algo, creo, un poco más institucionalizado, con reglamentos y procedimientos propios que se trasladan a lo que digamos, se reflejan en lo que llamamos este hub de innovación. Antes, bueno, también quería mencionarles, tenemos como pautas de trabajo de este plan estratégico la interacción con el ecosistema, es decir, antes de lanzar el hub, comenzamos a reunirnos con distintas contrapartes, tanto con especialistas del mundo fintech y del mundo cripto en particular, con personas que estaban interesadas en acercar proyectos innovadores a la oferta pública, con todo tipo de especialistas en estos temas. Hicimos un gran trabajo, primero de entender nosotros esta temática, me refiero a los directores y también al staff de CNB. Ustedes piensen que CNB como organismo tiene algo más de 300 personas, no tiene creada un área de innovación en su estructura organizativa. La gente que está trabajando en este tema es gente que ustedes como abogados se cruzan habitualmente en sus labores diarias, en la gerencia de fideicomisos, en la gerencia de fondos, en protección al inversor, es decir, es gente que además de su tarea habitual está abocada a llevar adelante esta mesa fintech y en particular el hub de innovación, ¿no? El hub fue lanzado en abril, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Un próximo paso que queremos dar con apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es lanzar un sandbox regulatorio, que es un objetivo que está planteado para el año que viene. También en el marco de esta mesa estamos revisando el régimen de crowdfunding. Habrán visto una norma que estuvo en consulta pública y ahora estamos en proceso ya de trabajar su texto definitivo y aprobar una revisión del régimen de crowdfunding que, tal como estuvo planteado en su momento, no funcionó por diferentes deficiencias en la regulación que estamos justamente tratando de adecuar. Otro punto central que no tiene que ver necesariamente con el plan de innovación, pero que yo soy un convencido de que va a ser una manera de que estas cosas empiecen a acercarse al mercado de capitales, es un régimen de oferta privada. Eh, la ley de financiamiento productivo autorizó a CNB a regular la oferta privada de títulos valores. Es algo que todavía no hicimos, en hacerlo, y lo traigo a colación acá, en el sentido de que muchos de estos proyectos, y lo vimos particularmente en nuestro diálogo con los reguladores de otros países, esto es algo que no mencioné en lo que fue la interacción con el ecosistema, para nosotros fue central hablar con los reguladores de otros países que están más avanzados que nosotros, por ejemplo, los españoles, y en donde nos dejaron muy en claro que lo que está pasando hoy en esas jurisdicciones es que muchos proyectos que vienen del mundo fintech o están estructurados sobre tecnologías de blockchain y demás, eh, llegan digamos, al público, al inversor, a través de regímenes de oferta privada, es decir, regímenes que de alguna manera, sin tener la aprobación formal del regulador, se pueden ofrecer legalmente con, digamos, limitando determinadas restricciones que el regulador fija para definir qué es esa oferta privada, quién puede estar dirigida, qué tipo de inversor puede intervenir y demás. También un punto central, así como les decía, el staff de CNB tiene que aprender de estos temas, son cosas novedosas que están fuera del ámbito de lo que habitualmente estos profesionales, o nosotros, digo, como staff también vemos. Y otro punto central es la publicidad engañosa. Es otra cosa en la que queremos avanzar.
hemos hecho algunas advertencias en conjunto con el Banco Central y estamos convencidos de que una cosa es habilitar la oferta pública de productos legítimos y bien estructurados, y otra cosa es dejar bien, separar claramente la paja del trigo y dejar bien expuestos los casos en donde no hay más que una estafa piramidal con forma de criptoactivo, cosa que ya hemos visto en el pasado en el país, en el pasado y en el presente, y que CNB reaccionó muy rápidamente intimando al cese de la oferta pública, haciendo denuncias penales. Digo, esto ha llevado a que hoy vemos personas que están presas por hacer estas cosas. El uso de las celebridades en las redes sociales para financieros que no son más que o que pueden tener el viso de una estafa o de un fraude, una estafa piramidal. Bueno, eso es central para nosotros y estamos trabajando también en normativa en ese sentido, para meternos también en lo que es la publicidad engañosa, porque este plan no tiene que ver solamente con promover nuevos activos, también tiene que ver em, con proteger al inversor, que es en definitiva nuestra función esencial, ¿no? Nosotros queremos que este tipo de productos, cuando tienen un valor agregado para el mercado de capitales, efectivamente lleguen, se aprueben, puedan los inversores invertir, pero sobre todo queremos que puedan invertir de manera segura. No que no haya pérdidas de capital. Eso no lo vamos a evitar nunca y no es nuestra función, digamos. Los reguladores no estamos acá para proteger al inversor para que no pierda. Lo que estamos haciendo es proteger al inversor para que tome las decisiones de una manera informada y, digamos, racional. Entonces, nuestra principal función es justamente el disclosure. O sea, cuando alguien se acerca al mercado de capitales a hacer oferta pública de algún activo y que va a ser ofrecido al público en general, bueno, la pauta principal es que todos los eventuales riesgos, todas las eventuales potenciales pérdidas que ese inversor puede tener en ese negocio, tienen que estar debidamente informados. Y por eso estamos, ahora cuando hablemos un poco del hub, no quiero alargarme mucho con esto porque un poco ya lo adelanté. Sí quiero centrarme sobre todo en el hub, que creo que es lo más nuevo y lo más interesante para contarles, ¿no? Pero les decía, justamente en el Hub lo que estamos haciendo es generando un espacio de comunicación, un espacio colaborativo, abierto, informal. No hay acá una decisión de CNB como regulador de aprobar o no la oferta pública de determinados activos. Esto es una etapa previa en donde nos juntamos con los interesados, discutimos cuáles son las propuestas, discutimos si esos proyectos están bien encuadrados desde lo que es la normativa de oferta pública, que digamos que se basa en la ley de mercado de capitales y en la ley de financiamiento productivo y en las normativas de CNB, obviamente. Y sobre todo definimos si esos productos eventualmente llegan a la oferta pública, qué tipo de disclosure tienen que tener, cómo se va a proteger a los inversores, cómo vamos a asegurarnos de que esos inversores eventualmente puedan tomar, como les decía, esa decisión de inversión, sabiendo efectivamente todos los riesgos que están detrás de activos típicamente muy volátiles, en donde además hay agentes que en muchos casos no están bajo la esfera regulatoria de ningún regulador, ni en Argentina, ni fuera del mundo, ni fuera del país, perdón. Entonces todas esas cosas tienen que estar muy claramente explicadas y los inversores la tienen que entender, y para eso estamos, digamos, ¿no? Les decía entonces, el Hub es este ámbito de negociación. Acá es la manera en que nosotros buscamos promover la innovación, ¿no? E implementar las estrategias de regulación y supervisión financieras de estas tecnologías innovadoras. ¿Cuál va a ser el enfoque de CNB respecto o cuál está haciendo? Porque ya el Hub ya arrancó, ya empezó a trabajar, ya recibió más de una decena de proyectos y que se están analizando. Pero básicamente el enfoque desde lo jurídico es un enfoque basado en la normativa que existe hoy. No hay una norma nueva, no hay una nueva ley que le dé a CNB herramientas que antes no tenía o que establezca una mayor competencia respecto a lo que antes tenía. Digamos, nuestro marco normativo, que es un poco lo que determina el alcance de nuestras atribuciones y nuestras funciones, es el mismo de siempre, y yo diría está determinado por dos conceptos claves. Si los activos o los negocios financieros que se van a ofrecer
pueden ser encuadrados como títulos valores, bajo la denominación del artículo 2 de la Ley de Financiamiento Productivo, y si lo que el inversor quiere hacer es oferta pública. Entonces, si se dan esas dos condiciones, nosotros tenemos que intervenir. Es decir, a partir de ahora, a partir del hub, también esto, digamos, va de la mano de una decisión de mostrarnos mucho más activos en el combate de ofertas públicas irregulares. Es decir, si hoy nosotros entendemos que lo que un exchange está haciendo o un actor del mercado de finanzas innovadoras está haciendo, eh, está ofreciendo de manera pública a inversores, a grupos de inversores o al público en general, un activo que nosotros entendemos que es un valor negociable, lo vamos a perseguir con todo el peso de las herramientas digamos, de las herramientas que nos da el mercado de capitales. Es decir, esto es un poco un balance, buscar un equilibrio exacto entre las cosas que pueden seguir ocurriendo como venían pasando y las que van a tener que ser reguladas por CNB, ¿no? Vuelvo un poco al hub. El hub va a tener entonces esta función digamos, de despejar incertidumbres normativas y de, como decía, de ayudar a los privados que vengan con proyectos a encuadrar esos proyectos a la normativa que tenemos y acompañarlos en ese proceso. Eventualmente, creo que vamos a estar en condiciones por ahí de, tanto desde el punto de vista material como de los recursos humanos, de hacer algo un poco más, si se quiere, una evolución de este primer hub que va a ser ya tubos de ensayo concretos en donde vamos a dar seguimientos concretos a proyectos específicos, ¿no? La manera que el interesado se acerca a CNB para ser parte del hub, básicamente van a encontrar en nuestro sitio web, acá lo quiero marcar, en este sitio web de CNB, digamos, los pasos para ingresar el proyecto al hub. Hay un formulario que hay que completar con información básica del proyecto, a partir de lo cual, digamos, nosotros empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, toda entidad que tenga un proyecto de tecnología de servicios y o productos financieros innovadores, pueden ser actores regulados por el mercado de capitales, como actores no regulados. De hecho, ya se han presentado proyectos de los dos tipos, digamos, tantos los interesados en participar en el hub van a ser bajo este procedimiento solicitantes, ¿no? Del momento en que ingresen el formulario en el sitio web. Y como les decía, eso va a caer en primer lugar en la mesa FinTech. La mesa FinTech es un grupo de entre 8 y 10 profesionales de distintas áreas de CNB que están llevando adelante este proyecto, que como les digo, son personas que hacen esto más allá de todas sus funciones habituales. Tenemos desde un subgerente de fideicomisos financieros, tenemos un subgerente de protección al inversor, de distintos profesionales que están básicamente liderando este proyecto y que componen esta mesa FinTech que hace una primera mirada de los proyectos. De ahí surge un primer informe que se eleva posteriormente a un comité técnico. El comité técnico es un ámbito un poco más grande, pero que sigue siendo staff de CNB. Son diferentes gerentes, subgerentes o personas designadas por estos gerentes y subgerentes de áreas que pueden estar vinculadas al proyecto, desde lo que es compliance, a las distintas gerencias de oferta pública que puedan estar vinculadas al proyecto según como el proyecto haya sido canalizado. Y si eso cuenta con el visto bueno del comité técnico, pasa al directorio de CNB también para que ratifique esa decisión. Estas decisiones no son decisiones, digamos, mandatorias para los interesados, son recomendaciones, digamos, no hay un procedimiento de impugnación y demás, simplemente por el hecho de que van a ser recomendaciones que el organismo va a hacer respecto a los proyectos que se acerquen. ¿Qué vamos a mirar para determinar esos criterios de selección? Bueno, básicamente, perdón, ¿cuál es la mirada que hace ese comité técnico de la mesa FinTech? Son justamente estos criterios. Primero, que haya innovación, ¿no? Segundo, que haya utilidad o valor agregado, es decir, el proyecto que se está acercando sea algo que permita, digamos, demostrar que esa innovación es beneficiosa para los inversores. En tercer lugar, que esté alineado con las misiones y los objetivos de CNB. También, digamos, la necesidad de apoyo por parte del regulador, es decir, que se demuestre que realmente es necesario
para el regulador, ya sea para terminar de encuadrar el proyecto o ya sea directamente para solicitar su aprobación bajo el régimen de oferta pública. Es importante el nivel de maduración del proyecto. No pueden acercarse al organismo con una idea, digamos, tiene que haber cosas bien concretas, tienen que estar determinados quiénes son los actores que van a participar de ese proyecto, qué agentes van a intervenir y demás. Y bueno, y la propuesta obviamente tiene que ser clara y completa, que es un poco un complemento a esto que decía antes. Acá, como les decía, está un poco el link al sitio web donde ustedes pueden entrar, acercarse, mirar y encontrar el formulario. Con, digamos, la presentación del formulario van a tener que aceptar los términos y condiciones del hub, y se transforman de esa manera en participantes del hub, ¿no? Bueno, creo que esto es un poco más repetido, más en detalle de lo que es el procedimiento, los plazos y demás, que acá en este gráfico lo ven con más claridad, digamos, las distintas etapas de elegibilidad, evaluación, salida, digamos, con la aprobación y la notificación al interesado. No quiero detenerme tampoco en esto, puede sonar un poquito aburrido, simplemente quería dejarles básicamente los lineamientos generales de lo que es nuestra política de innovación y en particular del Hub. Y bueno, me quedo un rato más para recibir preguntas. Muchas gracias. Mil gracias, Matías, muy, muy claro. Bueno, seguimos con las presentaciones. Le doy lugar a Dani. Daniela Rey es socia del equipo de impuestos del estudio. Tiene más de 15 años de experiencia en la práctica. Dani, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias Ale, y muchas gracias a todos los conectados por acompañarnos en esta nueva edición de Peugeot Legal Week. Bueno, en estos minutos lo que vamos a hacer es repasar juntos qué está pasando en el terreno tributario con los criptoactivos, y mientras voy a ir proyectando algo muy breve para ir guiando nuestra charla. Bueno, como muchos de ustedes saben, en nuestro país tuvimos una reforma tributaria muy relevante a fines del año 2017, donde la ley de impuesto a las ganancias incorporó las palabras monedas digitales dentro de su articulado, con lo cual, y más allá de las imprecisiones que todavía pueden subsistir, es claro que algo cambió luego de esta reforma en lo que respecta a la tributación de estos activos. Ahora la pregunta es, ¿qué son las monedas digitales a las que se refiere la ley de impuesto a las ganancias? Bueno, ni la ley ni el decreto reglamentario definen qué es monedas digitales, ni si los criptoactivos están incluidos dentro de esa definición. Más allá de esto, la ley de impuesto a las ganancias los asimila a activos financieros y así los grava. En el tema de criptoactivos, nos preguntamos entonces, ¿cuál es la fuente? Para nosotros en impuestos lo relevante en el impuesto a las ganancias es cuál es la fuente. Y acá la dificultad que tenemos es que en definitiva la ley dice que hay que recurrir al emisor de la criptomoneda. La pregunta es, ¿quién es el emisor de un criptoactivo descentralizado? O sea, que no hay un emisor global o único, sino que hay un universo de participantes. Entonces, ¿cómo determino dónde está la emisión de esa criptomoneda? Entonces, acá surgen varias aproximaciones. Por un lado, se puede considerar que si esto es la residencia del minero, esto en realidad rastrear al minero puede no ser una tarea tan fácil hoy, ¿no? Asumiendo que es el minero el que da la fuente a ese criptoactivo, ¿cómo hago para identificar que un determinado criptoactivo fue minado en Argentina, por ejemplo, en las sucesivas operaciones? Bueno, no parece ser un criterio fácil de determinar hoy. ¿Es la residencia del exchange? Bueno, este sí es un parámetro más sencillo para determinar. Otros se cuestionan si es el lugar de donde se ordena la transferencia el que da la fuente. Y por último, algunos sostienen que es la residencia del sujeto enajenante, lo mismo que pasa con los instrumentos derivados en el impuesto a las ganancias, que el que vende su residencia le da fuente al instrumento derivado. Bueno, ¿por qué es tan importante para nosotros en impuestos determinar la fuente? Porque eso determina un distinto tratamiento bajo la ley de impuesto a las ganancias. Supongamos que yo sigo el criterio del exchange para decir quién es el emisor, mi exchange está en Argentina, entonces en ese caso voy a estar alcanzado por lo que llamamos el impuesto cedular, que es este impuesto a la renta financiera que empezó a regir desde el año 2018, y ahí la norma me dice que yo tendría que pagar sobre la utilidad
un 5% si el activo está emitido en moneda nacional y un 15% si está emitido en moneda extranjera. La cuestión acá es que la criptomoneda no está emitida ni en pesos ni en otra moneda, la criptomoneda sería una moneda en sí misma. De todas maneras, a pesar de esta imprecisión, esta es la posición normalmente adoptada por los contribuyentes. Supongamos que tengo un quebranto de vender esa criptomoneda y estoy dentro del régimen cedular, acá voy a estar un poco más limitado para usarlo, porque el quebranto cedular solo lo puedo usar contra ganancias del mismo tipo. Quiere decir que si yo tengo una pérdida por vender Bitcoin, solamente lo podría compensar, por ejemplo, contra ganancias por venta de acciones de una sociedad argentina, pero no contra ganancias de la venta de acciones de una sociedad del exterior, o no contra ganancia que tuve por una venta de un inmueble, aunque esté en el país. O sea que voy a estar mucho más limitado en lo que se refiere a quebrantos. Si digo que no encuadra en el impuesto cedular, porque esto no está emitido ni en pesos ni en moneda extranjera, tendría que ir al régimen general, y ahí mi tributación puede llegar hasta el 35%. Si bien es cierto que acá voy a ser un poco más flexible, puedo ser un poco más flexible con los quebrantos, bueno, la tributación puede llegar hasta la alícuota máxima del 35%. Si decimos que un criptoactivo tiene fuente argentina, entonces los sujetos del exterior van a resultar gravados por las operaciones que hagan con esos criptoactivos de fuente argentina. Y si, siguiendo que voy por el criterio del exchange, y digo que mi exchange está en el extranjero, ahí voy a tener un resultado de fuente extranjera y va a estar grabado el 15% y puedo eliminar del cálculo de mi base las diferencias de cambio. Bueno, bueno, si tengo un quebranto en este caso, en el caso de ser una renta de fuente extranjera, también voy a estar algo limitado, pues solamente lo puedo usar contra ganancias que tuve por mis inversiones en el exterior. Bueno, como vemos, hay un universo todavía de alternativas, y después, si bien no parece ser la intención del legislador, hay también una postura minoritaria que dice que bajo monedas digitales no puedo entender que estén las criptomonedas que sean descentralizadas, de emisión descentralizada, con lo cual, bajo este criterio, que es una posición más agresiva, un Bitcoin, por ejemplo, que es descentralizado, no estaría grabado bajo la ley de ganancias. Pero bueno, como dijimos, la posición mayormente adoptada por los contribuyentes es la de impuesto cedular, y recordemos que los quebrantos también van a tener ciertas restricciones en lo que respecta a cómo yo lo trate a efectos de impuesto a las ganancias. Lo que sí está claro es que antes de la reforma tributaria, que es esta ley 27430, si yo era un sujeto no habitualista en este tipo de operaciones, tenía criptomonedas y las vendía antes del 31 de diciembre de 2017, esa operación quedó, digamos, no sujeta al impuesto a las ganancias. En la medida que yo haga operaciones después del 1 de enero de 2018, vendo bitcoins, esta operación está alcanzada. Lo que sí me permite la ley, supongamos que yo tengo bitcoins desde antes del 1 de enero de 2018, me permite actualizar el costo de adquisición, puedo tomar la cotización al 31 de diciembre de 2017 y de esa manera, digamos, de esta manera actualizar mi costo de adquisición y tributar sobre una base menor. Para las sociedades, tanto antes como después de la reforma tributaria, mucho no ha cambiado, siempre han estado grabadas, lo que puede diferir es la alícuota aplicable. Pero en definitiva, la cuestión de fuente en las sociedades tiene que ver con cómo calculo la base imponible, principalmente. ¿Hay algún régimen de información por estas operaciones anti-AFIP? Sí, tenemos la Resolución General 4614, que me exige informar. ¿A quiénes? Bueno, la norma dice que a los sujetos que administran, gestionen o procesen movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales. En otras palabras, son las billeteras virtuales que estén constituidas en Argentina. Tienen que informar siempre que los ingresos o egresos sean iguales o superiores a 30.000 pesos en el mes, o el saldo al último día hábil del periodo a informar sea de igual o superior a 90.000 pesos. ¿Cuándo se debe informar? Bueno, el reporte se hace en forma mensual a la AFIP a través del sitio web, hasta el día número 15 del mes siguiente al periodo mensual informado. ¿Qué se debe informar? Bueno, ahí hay algunos de los requisitos que se deben informar: tipo y número de cuenta, la cantidad de integrantes, el tipo de operación, y acá recordemos que se informa tanto de residentes como de no residentes, y que las entidades, esto no le aplica a las entidades financieras porque, como Claudia anticipaba antes, las entidades financieras locales no pueden realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con criptoactivos.
Bueno, unas breves palabras sobre minería. ¿Qué es la minería? Básicamente es el uso de computadoras para contribuir a la validación de transacciones usando tecnología blockchain a cambio de una compensación en criptomoneda. O sea que la criptomoneda es la contraprestación por el servicio de minado que se presta a la red. Supongamos entonces que una sociedad argentina hace una inversión importante, compra los equipos de minado y comienza con la actividad. Entonces ahí, como vemos, cada bloque que se va incorporando a la blockchain lo que hace es permitirle al minero tener una recompensa. Entonces acá hay dos momentos. El primer momento es cuando cobra en especie la criptomoneda, producto de este servicio que hace con sus computadoras, y otro momento que es cuando vende esa criptomoneda a cambio de, por ejemplo, otra moneda. Acá la cuestión es si hay que tributar en los dos momentos o solo cuando ocurre la venta. ¿Por qué? Porque si trasladamos esto al terreno no virtual, una empresa minera que extrae el mineral recién realiza una ganancia cuando lo vende, no cuando lo extrae y lo tiene en su inventario. Así que esa es una cuestión para preguntarse. Ahora, si yo como persona física hago esta inversión, compro los equipos y me pongo a hacer esta actividad de minado, acá quedo fuera de lo que dijimos antes del impuesto cedular. Esta no es mi renta financiera, sino que esta es mi renta como empresa unipersonal, y en ese caso voy a estar alcanzado por el régimen general hasta el 35%. Y acá recordemos que la venta de criptomoneda no califica bajo el régimen de monotributo, así que voy a estar en ganancias dentro del régimen general, grabado hasta el 35%. Otra modalidad de negocio para minería que vemos en la práctica es que yo podría alquilar la capacidad de procesamiento de mis computadoras, lo que se denomina el hash power, para que un sujeto del exterior haga minería utilizando mis equipos. O sea que pongo a disposición mis equipos, y acá lo que hay que analizar son otras cuestiones como establecimiento permanente, precios de transferencia, pero bueno, es otro negocio de criptomonedas dentro de lo que se conoce como cloud mining. ¿Qué otras operaciones vemos en el mercado con criptomonedas? Por ejemplo, yo puedo comprar un inmueble utilizando criptomonedas. En general se utilizan las stablecoins, que tienen menos volatilidad, y ahí, comprando un inmueble con criptomonedas, estoy haciendo dos cosas. Compro el inmueble y vendo criptomonedas, lo cual se instrumenta como una permuta, pero va a tener una debida tributación porque estoy vendiendo mis criptomonedas. Y para el vendedor del inmueble, ese valor de la criptomoneda es su costo de adquisición para operaciones futuras. Por último, pasamos a bienes personales. Las personas físicas que residimos en Argentina tenemos que pagar este impuesto por los bienes que tengamos en nuestro patrimonio al 31 de diciembre de cada año. Y acá, ¿qué sucede en este impuesto con las criptomonedas? Bueno, no hay una mención específica a criptoactivos en la ley, ni a monedas digitales, con lo cual las dudas son: ¿lo trato como un bien inmaterial gravado? ¿Lo trato como un bien inmaterial exento? La norma exime ciertos activos inmateriales, por ejemplo, las llaves, marcas, patentes y otros bienes similares. ¿Entrarían los criptoactivos acá en estos bienes inmateriales similares? ¿Es un activo financiero si tomo la misma lógica que tomo para el impuesto a las ganancias? ¿Es dinero? Parecería que no, porque el Banco Central en su carta orgánica dice que el único que emite monedas es el propio Banco Central. ¿O lo trato como otros bienes? Bueno, acá nosotros tenemos conocimiento que hay un precedente de AFIP, donde AFIP hizo una distinción entre tres tipos de criptoactivos. Por un lado, criptomonedas, y por otro lado, tokens en sus dos versiones, security tokens o utility tokens. Respecto de criptomonedas, lo que sostuvo la AFIP es que los bienes son bienes inmateriales que integran el patrimonio de su titular y que están exentos, porque los considera, dentro de esta exención que mencionábamos antes, bienes inmateriales exentos. Y respecto de los security tokens, que son los que se emiten, por ejemplo, para captar fondos para un determinado proyecto y les aseguran un rendimiento al titular, en este caso la AFIP lo asimiló a créditos. Quiere decir que si yo tengo este crédito el 31 de diciembre en mi patrimonio, debo declararlo en bienes personales. Va a ser un activo, un crédito situado en el país si mi deudor está domiciliado en el país, y va a ser un crédito en el exterior si mi deudor está radicado en el exterior. Y respecto de los utility tokens, que son
los que permiten acceder a alguna utilidad dentro de una plataforma específica, por ejemplo, para realizar apuestas, para hacer juegos online, programas de millas, etc., la AFIP sostuvo que estos activos, como no están mencionados en la Ley de Bienes Personales, están fuera de la órbita de imposición. Bueno, la novedad para las declaraciones juradas 2021 es la incorporación de un campo en el aplicativo denominado otros bienes, para declarar ahí las monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos o similares. Esto que implica en la práctica, por el momento nada, no me condiciona a tratarlo ni como grabado ni como exento. O sea que yo puedo tildar la opción otros bienes y que considerar, siguiendo el criterio de AFIP, que las criptomonedas estarían exentas. Bueno, en realidad esto es para tener en cuenta, ya que AFIP ahora sí requiere expresamente que se informe la existencia de criptoactivos al 31 del 12 de 2021. Bueno, como vemos hay mucho camino todavía por recorrer en el campo tributario, tanto con esta cuestión como con otros puntos vinculados con economía digital, que tanto la OCDE como la comunidad internacional están tratando de solucionar. Pero por el momento estas son algunas de las aproximaciones que podemos hacer en base a la normativa que tenemos, y procuramos que en breve se puedan contemplar específicamente las operaciones que estamos viendo en el mercado bajo nuestro sistema tributario argentino. Bueno, hasta acá fue mi exposición. Yo les voy a presentar ahora a Guillermo Jorge. Sí. Dani, nada más porque lo voy a excusar a Matías, que se tiene que bajar ahora, lo están llamando a una reunión. Okay. Entonces, nada más para aprovecharlo, le voy a pasar una de las preguntas que nos llegaron, pero hay una que se repitió 3 veces, así que no tuve más opción que elegir esa. Básicamente la preguntada de diferentes maneras, pero la pregunta es si la CNB tiene alguna visión sobre su carácter o no de título o valor de los criptoactivos más difundidos. Y en las preguntas hablan obviamente del Bitcoin, hablan de Ethereum y hablan también de las stablecoins, preguntando de nuevo si la CNB tiene alguna visión de si tienen o no carácter de título o valor. Se repitió 3 veces, te digo, así que elegimos esa, y obviamente después te liberamos, Mati, gracias. No le tengo miedo a la pregunta, lo que creo que no tengo una respuesta, pero les digo lo que pienso. A ver, en primer lugar me parece que eso, como dije al principio de mi exposición, se va a determinar en base a herramientas tradicionales de cómo mirar un valor negociable, que es lo que tenemos hoy. Mientras no haya otro marco normativo, ese es el que tenemos que aplicar. Y ahí entran a jugar, digamos, las definiciones de qué es un valor negociable que surgen de la Ley de Mercado de Capitales. Artículo 2, claramente ahí no están ni los tokens ni las criptomonedas. Tomando un poco esta distinción que hacía al final Daniela, ¿no? Pero sí, digamos, hay algunas interpretar como valor negociable que surgen un poco de la misma jurisprudencia que el organismo fue armando a través del tiempo, y la justicia argentina, y bueno, tomando casos claves como es el caso Howey en Estados Unidos, digamos, ese test, digamos, que muchos reguladores usamos, si se quiere, adecuado a nuestra propia normativa para definir cuándo tenemos un valor negociable típico, atípico, cuándo ese valor negociable es representación de un negocio financiero. A ver, lo que les quiero decir es que esas definiciones van a salir del hub, van a salir, digamos, se va a ir armando una casuística, lamentablemente, hasta tanto no haya otra normativa, que trataremos de ser lo más claro y, digamos, no resolver con opiniones caso por caso, sino tratar de extender esas opiniones a respuestas que puedan servir a otros que tengan algo parecido que ofrecer, ¿no? Mi opinión personal es que un Bitcoin, yo no veo que reúna las condiciones de valor negociable, pero no estoy hablando por el organismo, estoy hablando a título personal. Básicamente porque para que el organismo se exprese, bueno, tendrá que plantearse ese activo en el hub, lo tendrá que ver el área técnica o la mesa de fintech y digamos, y este consejo que armamos, y tendrá que, sobre todo, opinar nuestro gerente de legales, y será también una decisión de un directorio del cual yo soy parte, pero del cual somos 5, ¿no? Entonces, creo que es una respuesta que hoy no puedo dar. Puedo sí contarles cómo es el camino para que esas determinaciones vengan. A mí no me cabe duda que, no sé, un índice de Bitcoin es un activo que nosotros tenemos que regular. No me cabe en duda que un fideicomiso financiero que tiene un token
como subyacente es algo que vamos a regular, y de a poco nos iremos aproximando. Lamentablemente, como les digo, en este contexto de no tener una normativa más explícita y modernizada, o si se quiere adecuada a los tiempos que corren, son las herramientas con las que contamos para poder ir despejando esas incertidumbres que ustedes tienen y que les aseguro que nosotros también, ¿no? Así que bueno, lamento una vez más tener que dejarlos, pero tengo que ir para la oficina rápido, así que Estudio Brujú les agradezco mucho la invitación. Clarísimo todo. Gracias a vos, Matías. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Vuelvo con vos, Dani. Agradecerte, obviamente, claridad total en la presentación. Te dejo a vos para seguir. Gracias, Ale. Bueno, yo iba a presentar ahora a Guillermo Jorge, que es el socio a cargo del Departamento de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario de nuestro estudio, para que nos dé su visión sobre los criptoactivos desde su área de práctica. Así que, Guille, cuando quieras. Gracias, Dani. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Brujú Legal Week. Bueno, yo tengo unos poquitos minutos, así que voy a salirme un poco del libreto y voy a tratar de resumir en ese tiempito las ideas básicas que quería transmitir hoy. Elijo dos temas básicamente para tratar. Uno es la prevención del lavado de dinero, que es un tema que toca muy fuerte a todos los que trabajan o operan en el mercado de criptoactivos o de activos virtuales, para ser un poquito más amplios. Y después, por ahí, si me quedan unos minutos, alguna reflexión sobre cómo se recuperan activos defraudados en el blockchain, que es un tema interesante. Matías comentaba las estafas piramidales, acerca de las cuales la CNB está tomando alguna carta en el asunto, digamos, y que ha estado en todos los diarios. Pero bueno, la verdad que fraudes en el mundo de los activos virtuales hay de todos los colores, digamos. Hay insider trading, hay manipulaciones de mercado, hay subidas de liquidez de determinados activos ficticias. Entonces, cómo se hace el tracing y el rastreo, digamos, de esos fondos para que sean decomisados, es algo que hacemos mucho nosotros en la práctica, hace muchos años con activos no virtuales, digamos, y ahora estudiamos cómo hacerlo con activos virtuales. Bueno, empiezo por la parte de compliance y prevención del lavado de dinero. Acá, la discusión, el concepto básico, la discusión importante acá es la discusión sobre el anonimato. Cuando, digamos, se creó el sistema de prevención de lavado de dinero, la discusión importantísima con el mercado era cómo reducir el anonimato, especialmente en esa época, estoy hablando hace 35 años, en los centros financieros offshore, donde a veces las reglas de secreto bancario impedían saber quiénes eran los titulares de determinados activos financieros. Y esa es una arquitectura, digamos, que llevó 35 o 40 años construir. Hoy estamos muchísimo mejor, en el sentido de que es relativamente sencillo saber quién es el titular de una cuenta, por supuesto cuando estamos en el marco de una investigación penal, o a veces inclusive en un litigio civil o comercial, o acciones de discovery, de preconstitución de prueba para un proceso penal. Existen hoy muchísimas herramientas para saber esto. Estamos mejor en saber quiénes son los dueños de un vehículo societario, pero como decía, esto tardó 35 años, digamos, en más o menos tomar forma. Todavía hoy los países están viendo cómo hacen para exigir que las sociedades vehículo en determinados centros financieros hagan disclosure de sus últimos beneficiarios, digamos, ¿no? Estamos, diría, por ahí concluyendo ese proceso. Los criptoactivos ponen esta discusión de nuevo por un tema tecnológico, digamos. Como todo el mundo, asumo, sabe, blockchain nos permite muchísima transparencia con lo que se llaman las claves públicas, pero absoluto anonimato con lo que se llaman las claves privadas, digamos. Entonces, ahí hay un punto. El GAFI, que es el estándar setter en materia de prevención de lavado de dinero, en octubre del 18, cambió las recomendaciones pidiéndole a los estados que incluyeran a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de la lista de sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero. Define el GAFI proveedores de servicios de activos virtuales
de manera relativamente amplia, pero en un mercado que crece tan dinámicamente, siempre se va como quedando corto, y es como el juego del gato y el ratón. Ahora probablemente esta definición se vuelva a ampliar. La definición inicial incluye aquellos que intercambian activos virtuales con activos virtuales o con moneda fiduciaria, aquellos que hacen transferencias de activos virtuales, aquellos que como negocio administren o custodien activos virtuales y aquellos que provean servicios financieros, como por ejemplo los que captan, digamos, activos virtuales para financiamiento. ¿Qué les piden? Les piden lo mismo que cualquier otro sujeto obligado, básicamente que conozcan a su cliente, y acá radica una dificultad, les diría básicamente operativa en algunos productos de criptoactivos, y una vez que verifican que tengan un perfil transaccional de ese cliente, si ese perfil o si las transacciones no se adecúan a ese perfil transaccional, que investiguen si hay que adecuar el perfil porque cambió, digamos, la situación económica del cliente, o hay que reportar esa transacción a las unidades de información financiera, que son los reguladores en todo el mundo que se ocupan de perseguir los delitos de lavado de dinero o de investigar, digamos, este tipo de transacciones para que luego la justicia penal los persiga. Acá, digamos, en general lo que vemos en la práctica es que en el mercado, bueno, como es un mercado nuevo y las regulaciones de lavado de activos ya tienen, como decía antes, 35, 40 años, bueno, Argentina un poco menos, pero 20 y pico, digamos, del año 2000, todo el mundo sabe en el mercado que esto se viene, digamos, y entonces nosotros lo que vemos es que los actores del mercado actúan como si estuvieran regulados, afuera y en la Argentina. Esos son los que nos consultan a nosotros, digamos, ¿no? Pero por supuesto hay muchísimos otros actores en el mercado que no operan de esa manera. Cuando digo que actúan como si estuvieran regulados, digo algo que estaba diciendo Claudio al principio, y es que, bueno, estas regulaciones hoy en día no son homogéneas, son muy inestables. En Argentina aún no están regulados los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados. Hace menos de un mes, la Unidad de Información Financiera, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, envió al Congreso una reforma de la ley de lavado de dinero que sigue al pie de la letra los estándares del GAFI, digamos, define activos virtuales como representaciones digitales de valor, define a los proveedores de servicios de activos virtuales de la misma manera que están definidos actualmente en el GAFI, y los somete, digamos, a las mismas obligaciones que yo mencionaba hace un ratito. Así que el proyecto no tiene ninguna sorpresa, digamos, en términos de lo que es la regulación estandarizada a nivel global. Que en el mercado, como un poco decía Dani, en materia impositiva es más importante entender la fuente o no, dónde está situado, las fronteras, digamos, funcionan de otra manera. En términos de investigación de lavado de dinero, por ahí un poquito menos. Nosotros tenemos clientes que a lo mejor tienen base en otro lado, pero nos preguntan, digamos, qué tipo de obligaciones tendrían si, por ejemplo, aceptaran clientes argentinos. O tenemos clientes que vienen a operar a la Argentina y quieren entender qué obligaciones de compliance tienen en esa materia. ¿Cuál es la dificultad más importante que estamos viendo? No es jurídica realmente, es una dificultad operativa, pero es lo que en este sistema se llama el cumplimiento con la Travel Rule. La Travel Rule es una regla que impone a quienes hacen transferencias de activos virtuales, de la misma manera que en las transferencias bancarias hoy en día, tener récords o tener registros, digamos, acerca de quién es quién la origina, quién es el beneficiario, y aquí también quién es el proveedor de servicios de activos virtuales del beneficiario. Esto es un problema operativo básicamente porque, como decía antes, en blockchain uno puede rastrear los números de las billeteras virtuales, pero no tiene los datos de identificación de cada una de estas personas. Y la solución también es tecnológica, digamos. Hoy en día hay soluciones de software que permiten que esta información viaje a través de blockchain y vaya acompañada con esta misma información. Y de hecho en el GAFI
vemos que hay muchas reuniones con un grupo global de exchanges que se reunieron precisamente para, a veces, hacer un poquito de preemptive regulation, para asegurarse que la regulación no sea o no opaque o obstaculice demasiado las transacciones. Se unieron los 25 exchanges globales y crearon una solución que admite, digamos, interconectividad con otras soluciones de software o con cualquier usuario puede hacer transferencia y cumplimiento de la Travel Rule a través de ese sistema. Ahora esto, como en parte explicaba Dani o explicaba Claudio o también decía Matías, está en pañales, digamos, está comenzando, en la mayoría de los países todavía no se aplica. Hubo un plenario del GAFI hace 2 semanas en donde una de las conclusiones que probablemente vaya a ser publicada este viernes es que hay que tener un mecanismo para acelerar el cumplimiento de estas reglas, porque lo que es cierto es que hoy hay infinidad de transferencias en activos digitales cuya identificación, digamos, no se realiza. ¿Qué vemos nosotros en el mercado argentino? Bueno, yo diría 2 cosas. Uno, algo digamos, que mencioné hace un ratito, que es que en general los actores necesitan enviar una señal de confianza, por muchas razones que ya se han discutido en este panel, digamos, ¿no? Son activos hipervolátiles, y entonces al necesitar dar alguna señal de confianza a sus propios clientes, a sus contrapartes, a sus socios de negocios, actúan como si ya estuvieran regulados en muchos casos. Lo otro que vemos por ahí interesante para nosotros como abogados es que hay mucho startup en estos negocios y a diferencia de lo que sucede cuando hacemos, digamos, compliance anti-money laundering o compliance en prevención de lavado de dinero con sujetos obligados tradicionales, en donde los procesos ya existen y nosotros tenemos que ver cuál es la manera, digamos, más sinergética y menos disruptiva de introducir procesos de compliance. Acá los procesos de compliance se diseñan junto con la operación y entonces están como, por decirlo de alguna manera, imbuidos en el diseño tecnológico del producto del que se trate. Eso, digamos, desde el punto de vista de nuestro como abogados es súper interesante porque hacemos bueno, nos metemos, digamos, en el diseño operativo de muchísimas de las políticas, digamos, de manuales más operativos, digamos, que jurídicos de las compañías. 2 palabras sobre cómo se recupera o qué es lo que está pasando en materia de recuperación de dinero o de activos virtuales defraudados. 2 cositas nada más. La primera es que, a diferencia de lo que ocurre para recuperar activos defraudados en el mundo no virtual, digamos, con moneda fiduciaria, la tecnología blockchain es muy transparente y permite desde cualquier computadora, lo único que hay que saber cómo hacerlo, digamos, ¿no? Pero cualquiera que tenga las habilidades, digamos, para poder hacerlo, permite que alguien rastree, digamos, las transacciones de activos virtuales a través de blockchain. Y digamos, para tratar de graficarlo de alguna manera, lo que uno hace acá es, bueno, las puede ir siguiendo y puede ir viendo cuándo tocan, digamos, algún sujeto obligado en alguna jurisdicción en donde ya está regulada y ese sujeto obligado debería tener los datos identificatorios de esa billetera virtual. Entonces, en los procesos poquitos en los que hemos tenido alguna intervención, lo que uno ve básicamente es esto, son mapas gráficos en donde va siguiendo el rastreo, digamos, de los activos, y dice, bueno, esto por ejemplo es una unhosted wallet, es una billetera que no está asociada a ningún sujeto obligado, o acá pero cuando toca, por ejemplo, un sujeto obligado, nos pasó en un caso en una red que yo integro de abogados en Singapur la regulación es bastante exigente, y ahí se pudo obtener quién es el titular de la billetera. En ese sentido es infinitamente superior a lo que sucede en el mundo de las monedas fiduciarias, digamos, porque yo si hay una transferencia a BVI,
tengo que hacer un exhorto o un discovery en BBI, recién ahí me entero que hubo otra transferencia a Cayman, después de 6 meses que llegué a Cayman me entero que hubo una transferencia a Suiza. No hay una manera, digamos, de hacer esto de la manera en que se hace en blockchain. Por supuesto, como decía al principio, y con esto termino, hay infinidad de transacciones que son off-chain, que son fuera de blockchain. Hay muchísimas maneras de transar en criptoactivos que están fuera, digamos, de blockchain. Entonces, bueno, pros y contras, digamos, ¿no? Blockchain trae toda la transparencia de la trazabilidad, digamos, de las claves públicas, pero en las transacciones con activos virtuales aún, digamos, hay muchísimas transacciones que se producen por fuera de este sistema. Esto se está discutiendo hoy. Claudio decía que estaba yendo a una reunión, no sé si lo dijo en público o lo dijo justo antes de empezar, pero estaba yendo a una reunión del Financial Stability Forum ahora. En Europa, el Consejo de Europa está discutiendo entre mañana y pasado, digamos, se espera que salgan 3 regulaciones nuevas que van a tocar o van a incluir, digamos, o atrapar, digamos, por así decirlo, dentro del network de sujetos obligados a los tokens no fungibles. Probablemente también a las unhosted wallet, pero ahí hay un problema operativo que aun cuando estén obligadas y reguladas, digamos, no hay manera de poder obligarlas. Eso es una incógnita, digamos, que yo que vengo estudiando el tema, quiero ver cómo es que se regula en Europa esto. Y va a haber un montón de modificaciones a la MiCA, digamos, que es la ley que regula el mercado de criptoactivos en Europa, y que por supuesto, como decía antes, esto impacta, digamos, en las transacciones de criptoactivos en todo el mundo. Así que stay tuned, como dicen en inglés, quédense conectados porque va a haber muchísimas novedades en el curso de esta y la próxima semana en esta materia. Muchas gracias. Gracias, Willy, clarísimo también. Bueno, estamos con poco tiempo, así que hago un ping-pong de una pregunta a cada uno, si les parece. Arranco con Claudio, que también, como decía Guillermo recién, se tiene que bajar, se está yendo de viaje. Claudio, pasó algo parecido que con Matías. Hay algunas preguntas como que se van repitiendo en el estilo, las voy tratando como de acomodar, ¿no? O sea, Sí. algunos arrancan preguntando, y mezclo 2, ¿sí? 2 en una hago. Arrancan preguntando si, bueno, dado que el retail ya tiene acceso a comprar criptoactivos, si al final del día no sería conveniente en algún momento del tiempo, y sabemos que es un tema obviamente que se discute, que al final de cuentas se pueda comprar a través de una entidad financiera que quizá pueda mitigar por medio de análisis del riesgo contraparte los riesgos de crédito que los compradores tienen, dado que en definitiva están comprando este tipo de activos, y eso lo unen con algunos comentarios que tenemos cuando hablábamos un poco de la volatilidad, y marcaban incluso algunos con porcentajes la volatilidad de algunos activos que se consideran blue chip. No sé, hablaban de las acciones, no sé, de Netflix, de Facebook, de Amazon, y que en el fondo la volatilidad no define la bonanza del activo, ¿no? Entonces, si ves que en algún momento del tiempo la capacidad del retail de comprar a través de entidades financieras que están altamente reguladas no podría terminar siendo mejor para el retail más que peor. Esa es la pregunta. Desde el punto de vista, digamos, racional, parecería que es así. Sin duda, si uno hace la comparación de lo que bajaron otros activos tecnológicos, el índice de Bitcoin, lo que bajaron, digamos, las empresas que hacen tecnología, a lo mejor están 10 arriba, 15 de la baja, digamos, general de los cripto. Pero bueno, digamos, estamos hablando de empresas que pasaron por procesos regulatorios, que se listaron, que dieron algún tipo de información. Son volátiles porque, digamos, acá opino como economista del mundo de las finanzas, la prociclicidad de todos los activos financieros está muy ligada, y en el mundo financiero uno incluso los mejores activos que pueda tener los vende en la caída para comprar los que más cayeron. Entonces, digamos, la prociclicidad está muy implícita. La verdad es que
la idea es que, digamos, haya alguna forma pública donde estos activos tengan alguna presencia que permita considerarlos desde otra perspectiva. Digamos, lo que decía recién, no sé si decirle Guillermo o Jorge para, digamos, no superponer los nombres. Guillermo, Claudio. Digamos, te digo Guillermo, perfecto, porque, digamos, esta actitud de darse como autorregulado fue también la que inició hace un año las conversaciones con el Banco Central, aunque no hubiera ninguna obligación, y entendemos que pasa un poco por ahí. La condición de activo fue bastante, digamos, clara, de que aún queda ser definida, como dijo Matías. Es importante también, como dijo Daniela, darle su incumbencia impositiva. Me parece que uno todavía está esperando algunas señales o formas en las cuales esto se pueda implementar. Desde el punto de sentido común, obviamente es lógico que si un cliente bancarizado, regulado, informado, quiera participar a través de una entidad regulada con información, sería lo más lógico que lo pudiera hacer. Yo no considero que esto sea imposible, considero que aún no están dados una cantidad de procedimientos para realizarlo. También sé que las entidades que han hecho focus group sobre si sus clientes tomarían criptoactivos, en general entienden bastante bien que tienen siempre un activo volátil. Eso está, digamos, también tiene que ver con el perfil etario de gente que consume estos productos. Con lo cual yo creo que es un tema de ver cómo avanza la regulación para que determinada cantidad de información requerida por el sistema regulatorio funcione. Quizás esta experiencia de post 10 de mayo, donde hubo una depuración del mercado y donde incluso los propios gente del mundo de, digamos, de los criptoactivos dicen, bueno, ahora el mercado se limpia de los que nunca debieron haber estado porque nunca entendieron la real condición de volatilidad o el riesgo subyacente que tienen estos activos. Pero bueno, me parece que cada vez hay más información. Yo también, digamos, con relación a lo que decía Guillermo, hace un poquito me pasaron un fallo en Nueva York donde un juez llegó a poner un cartel de, parece que había habido un robo en alguna billetera, se identificaron dónde estaban los activos y un juez llegó a poner en el propio activo que ese activo estaba sujeto a requerimientos judiciales y a condición de que... Entonces, digo, hay un montón de cosas interesantes para pensar con relación a la forma tradicional. Digamos, la cuestión es que siempre un organismo regulador es, y con su responsabilidad institucional sobre las decisiones, cuando valida, tiene que validar con algunas convicciones un poco más profundas y concretas, digamos. Es muy difícil decir, bueno, me había olvidado de mencionar que, bueno, digamos, los criptos tuvieron mala prensa con los casos en los cuales tuvo que, digamos, intervenir la CNB, la Procelac, el BCRA, donde fuera de su condición intrínseca, el criptoactivo estaba puesto dentro de una cadena así de felicidad. Pero bueno, en ese proceso también quedaron criptoactivos en algún lugar, si existieran. Entonces también ahora han pedido peritos a las entidades para ver si alguien puede saber si lo que dicen que existe o no. Con lo cual me parece que todavía en términos regulatorios generales a un nivel de Banco Central faltan algunos pasos bastante significativos, por lo menos como uno entiende que debe ser una actividad permitida a nivel general.
Clarísimo. Claudio, millones de gracias. Sabemos que estás viajando en unas horitas, así que te Yo liberamos me si te parece. desconecto, agradezco nuevamente la invitación y me parece que es una conversación que tiene mucho potencial. Gracias, Claudio. Hasta luego, gracias. Bueno, cierro con una pregunta así, ping-pong, súper rápida para cada uno. Dani, de las que tengo, voy con una que es bien al pie. ¿Cómo se consideraría el tratamiento del IVA en operaciones de minería de criptomonedas que se hacen acá localmente en el país? Bueno, ahí asumiendo que el minero está prestando un servicio a la red blockchain, sería un servicio prestado en Argentina, habría que ver cuál es la utilización efectiva de ese servicio. En definitiva, si yo considero que la red de bloques a la que le presto el servicio está ubicada en el exterior, el servicio se debería considerar exportado. Y luego la criptomoneda que viene como recompensa, que decíamos antes, esos dos momentos, cuando se vende esa criptomoneda, ahí no hay tributación en IVA porque bajo Código Civil y Comercial esto sería un bien intangible, inmaterial, con lo cual estaría fuera del objeto de imposición del impuesto al valor agregado. Clarísimo, clarísimo. Mil gracias. Willy, a ver si puedo fusiono dos en una, pero también bien al pie, porque están como relacionadas, ¿no? Preguntan si un juez en un caso de fraude congela activos virtuales, si los tiene que pasar a, digamos, activos fiat, a monedas fiduciarias, o lo puede mantener activos virtuales, ¿qué estimás que pasaría? Y así de chapa, si te parece que es más fácil en una acción de defraudación, o sea, para recuperar activos defraudados, recuperarlos en el mundo financiero o en el mundo virtual. Quizás hay un sesgo de que claramente en el mundo virtual, pero entender si efectivamente lo ves así. Bueno, en relación con lo primero, lo que yo entiendo que está pasando en la Argentina todavía no se... Bueno, en la Argentina sí se dio, hubo un embargo en Tucumán, era un caso civil, digamos, no era un fraude, pero alguien ejecutó un pagaré contra una cuenta, una billetera que estaba en un exchange y se trabó un embargo, y en el embargo me dio curiosidad, leí la resolución y pedían, digamos, que transfirían el equivalente a la suma del embargo, que eran creo que $5.000, a una cuenta en un banco, en moneda fiduciaria, digamos, ¿no? Eso sigue, yo creo, la regla de que, sobre todo porque hay extrema volatilidad, especialmente en este momento, en este mercado, de liquidez en el momento en que congelás. Liquidez quiero decir, lo pasás a moneda fiduciaria. Yo creo que eso es en general lo que está pasando. Ningún regulador o ninguna autoridad de aplicación de la ley quiere estar sujeto a que le digan que estuvo especulando, digamos, con la moneda. Entonces yo creo que liquidan inmediatamente. Es mi recuerdo de haber leído jurisprudencia de otros países, digamos. En cuanto a lo segundo, creo que un poquito lo dije, hay pros y cons. Es más fácil rastrear en blockchain, es imposible rastrear off-chain en materia de recuperación de activos. Y la verdad es que ningún caso es totalmente fiduciario, totalmente digital hoy en día. En general cruzan de un mundo a otro y me parece que eso es muy importante. Lo importante para recuperar activos defraudados es entender cuáles son todas las herramientas que tenés a disposición. Acá hay muchísimo para estudiar, te diría casi día a día, porque bueno, el ejemplo que ponía Claudio, por ejemplo, era un juez que por airdrop le metió un cartel a una billetera virtual para que la gente dejara de transferir a esa billetera. Entonces, hay muchísimo para aprender a nivel tecnológico y bueno, a mí me encanta y me parece que para el mundo de la abogacía es un refresh, digamos, muy interesante. Mil gracias. Bueno, mil gracias a los dos. Nada más, antes de cerrar, le voy a dar un minutito a Sebastián Bedoya. Sebastián Bedoya es socio del equipo de Derecho Minero y él es que le voy a dar un espacio ahí para que nos anticipe un poco el webinar de mañana. Sebas. Hola Ale, muchas gracias y buen día para todos. Gracias por participar en la Bruce Legal Week. Mañana tenemos el tercer día de charlas. El tema sobre el que vamos a conversar es el presente y futuro de la industria del litio y su rol en la transición energética. Nos van a acompañar el doctor Waldo Pérez, que es geólogo con una trayectoria larguísima en la industria minera y que tiene un verdadero caso de éxito en el campo del litio
durante su vida encontró varios yacimientos que incluye el descubrimiento, listado en bolsa, financiación y desarrollo y factibilidad del proyecto Tres Quebradas de neolitium, que fue vendido hace poco a la empresa china Xinjiang por 960 millones de dólares. Y el otro profesional que nos va a acompañar es el ingeniero Carlos Daniel Chávez Díaz, que también tiene una larguísima y exitosa carrera en la industria minera. Chávez Díaz es actualmente CEO del proyecto de litio del grupo Eramet, que se encuentra en ejecución, ubicado en el Salar de Centenario de Ratones en Salta, con una inversión estimada de 770 millones de dólares. También es vicepresidente de la Mine Sudamérica en ejercicio de la presidencia del directorio. Sergio Arbeleche y yo, que somos socios de Bruyú a cargo del área de minería y ambiental, vamos a estar coordinando la charla. Los esperamos a todos mañana. Muchísimas gracias, Ale, por el espacio. Gracias, Sebas, a vos. Bueno, con esto cerramos, así que gracias a todos por subirse y por el tiempo. Nos vemos.